Gracias, presidente. En primer lugar, felicitar y agradecer el trabajo del Coordinador General de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, con todo su equipo, por el extraordinario trabajo que han venido desarrollando, también a la Secretaría y a la intervención. Nos ha posibilitado ver unos presupuestos del Cabildo con una proyección política y que nos ha permitido al equipo de Gobierno enfocar nuestro trabajo con la consecución de cuáles han sido los objetivos al principio de este mandato. En este caso, al tratarse del último presupuesto, lo tenemos como referencia en relación a los anteriores para ver aquellos objetivos que nos impusimos hace escasamente 3 años y medio y poder consolidar nuestras políticas desde el equipo de Gobierno para la isla de Tenerife. El Grupo Socialista, además, tenía una de sus principales metas, también junto con el equipo de Gobierno, conseguir en la isla una cohesión territorial, una cohesión social y, desde luego, una cohesión económica. Ese trabajo nos ha posibilitado, desde el área de Hacienda, ejercer y llevar a cabo actuaciones que permitan una isla más consolidada, una isla como un todo en las prioridades que nos hemos propuesto en este mandato. Nos ha posibilitado, además, visualizar en las personas las acciones, como bien decía el coordinador, sus problemas, sus demandas, sus aspiraciones, las necesidades que en todo momento giran en torno a la acción política han sido nuestra acción principal. En los últimos años, la atención a las personas, a las políticas de bienestar, en sus vertientes diferentes, desde la generación de empleo, ha estado en la agenda política del equipo de Gobierno. Han sido años duros de presupuesto, desde el año 2011, teniendo en cuenta, además, la escasez de recursos provenientes de otras administraciones públicas, en este caso del Gobierno central, que han cercenado derechos como la ley de dependencia, que han cercenado la política de bienestar y que han puesto o han antepuesto las cifras, los números, a ponerle rostro a la necesidad social. Un ejemplo de ello es la ley de dependencia. No ha sido un problema de la crisis económica, ha sido un tema de cómo se ha resuelto la crisis económica. No se puede pensar solo en la crisis económica pensando en los números, sino en las personas, como ha hecho el Cabildo de Tenerife. Hemos dado prioridad para salvaguardar las políticas de bienestar. En términos económicos estamos algo parecido al presupuesto del 2007 y del 2009, pero desde luego en términos sociales es radicalmente diferente. En relación a las políticas para las personas, hay que poner en valor el incremento que se ha producido en nuestros presupuestos, como bien decía el coordinador, en torno a un 17%, 30 millones de euros más, que hacen un total de 215 millones de euros, de los que el IAS, Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, asume la responsabilidad de redistribuir la riqueza en la isla de Tenerife, poniendo riqueza, rostro a las personas que estamos atendiendo, de 118 millones de euros, con una subida de en torno al 6%. Esta legislatura tenemos que congratularnos en que no ha habido ningún recorte en el Instituto de Atención Social y Sociosanitario. No podíamos consentir que lo que aminoran otros, otra administración dirigida por otros partidos políticos, lo pusiéramos nosotros en la isla de Tenerife. Las personas en situación de dependencia, personas con discapacidad, personas mayores, mujeres objeto de violencia, de víctimas de violencia de género, mujeres o menores en situación de acogimiento han sido nuestras prioridades en el IAS. El IAS ha sido un órgano eficiente en la gestión, buscando, y además somos en este momento la referencia de otras islas que nos imitan en algunas de las políticas novedosas que hemos puesto en marcha en esta legislatura. Algunas de ellas, como poner en el mercado, en las comarcas, en los territorios, pisos tutelados para las personas que cumplen 18 años. Una persona no cumple 18 años en el mismo momento, sino que ya es mayor y la hemos tutelado a lo largo de los años, y este ejemplo desde el IAS se va a poner y se va a territorializar en la isla como un ejemplo de buenas prácticas que hoy quieren hacer algunos de los cabildos en las diferentes islas. Quiero subrayar la implicación
del organismo también en el mapa sanitario junto con todo el equipo de gobierno, con una aportación en los últimos años en torno a 4 millones de euros para poner en la agenda política la sanidad pública de la isla de Tenerife, tanto en el norte como en el sur, teniendo en cuenta que en los mejores momentos de la situación económica de Canarias no estuvo en la agenda política y lo hemos hecho, desde el equipo de gobierno, desde el presidente hasta el último consejero, siendo responsables y solidarios y poniendo recursos en la sanidad pública para la isla. Las unidades orgánicas de atención a la dependencia con un 10,8% de incremento, infancia y familia con un 5%, intervención social con un 15%, violencia de género casi un 6%. Y el área de bienestar, con la puesta en marcha del Anillo Insular de Políticas Sociales, nos ha permitido visualizar y poner en el territorio servicios especializados que solo estaban en el área metropolitana. Ejemplo de ello, los 12 centros de Alzheimer como respiro familiar en cada una de las comarcas de la isla para hacer más llevadera la enfermedad, no solo a la persona que lo padece, sino a su entorno familiar, y colocar en el territorio mejor calidad de vida para esas personas. Lo que recortan otras administraciones, este Cabildo ha sido capaz de poner lo que denominamos la ley de dependencia en la isla de Tenerife. O la educación, que ha sido un baluarte importante, como bien decía el coordinador, en políticas de ayuda a los estudios, a los jóvenes talentos. Mientras ha habido recortes a nivel nacional, nosotros apostamos para que nuestros jóvenes se formen en nuestro territorio y puedan acceder a un puesto de trabajo. El Anillo Insular de Políticas Sociales ha significado la contratación de 190 personas formadas en nuestro territorio. Personas que no tienen que salir de la isla para conseguir un puesto de trabajo, que ha significado un esfuerzo importante para las instituciones, pero también para su entorno familiar. Y hemos posibilitado que esos puestos de trabajo, además hacerlo poniéndole rostro, trabajando en su entorno familiar, trabajando en la comarca y visualizando una mayor calidad de vida en el estado del bienestar. La aportación a esa formación de nuestros jóvenes va, desde luego, directamente implícita con la creación de puestos de trabajo de las diferentes áreas. La formación, la inversión que podamos hacer de 2 millones de euros para estos jóvenes va a significar una mayor calidad de acceso a los puestos de trabajo. Y esas políticas de empleo que ha posibilitado la enorme y el buen trabajo desde el punto de vista económico a que el Cabildo pueda seguir invirtiendo y seguir creando puestos de trabajo, mientras otras administraciones, en este caso la del Estado, teniendo en cuenta que han eliminado todos los recursos para el Plan Integral de Empleo para Canarias, en el Cabildo hemos apostado fuertemente para que esa reforma laboral no haga mella en los trabajadores. Y, sin embargo, apostemos claramente. Hay estos días una recomendación del Tribunal Supremo poniendo en duda algunos artículos de la ley de la reforma laboral que tanto ha castigado al empleo y a la formación de nuestros jóvenes. Y, por lo tanto, ese incremento de casi un 29% en políticas de empleo posibilita que el Cabildo, con 183 millones de euros, dediquemos a las personas en la isla de Tenerife, a su formación y a la creación de puestos de trabajo, apoyando al sector turístico con innovación, con infraestructuras turísticas. Por cierto, otro convenio cercenado por el Estado para mejorar la calidad de vida y los destinos turísticos de calidad en la isla, o para la promoción de la isla para destinos novedosos, teniendo en cuenta a Canarias y, además, su situación geográfica. O la aportación al empleo y al comercio, que ha sido importante por parte del Cabildo para que la gestión empresarial, la formación, puedan posibilitar la creación y el respaldo a esas iniciativas empresariales que ponen en valor a los jóvenes que le hemos comentado al principio, pero también a la emprendeduría, que ha significado el apoyo a casi 800 iniciativas desde las diferentes áreas del Cabildo. Ese plan insular de acción para el empleo, coordinado por las diferentes áreas del Cabildo, pone en valor el trabajo hecho por el área, el trabajo coordinado desde el área de Efraín, para que hagamos más llevadera esa necesidad de aquellas familias en exclusión social, ponerlas en el mercado, como decía al principio, con la contratación de casi 300 personas por cada ejercicio, que posibilita el mejor bienestar y un complemento económico importante para las familias que están en exclusión social.
o el apoyo de casi un 9% al sector primario, donde la agricultura debe ser un referente importante para la isla de Tenerife y para el sector agropecuario. Para ir concluyendo, y gracias, presidente, poner en valor que todas las enmiendas que pasaremos a discutir en el segundo turno presentadas por el Partido Popular, para decir cuál es la enmienda a la totalidad de los presupuestos, pero sí decir como resumen que en un contexto de dificultad en el año 2015, la eficiencia en la prestación de servicios, la eficiencia en el estado del bienestar posibilitan que los recursos económicos del Cabildo sirvan para atender a los tinerfeños y tinerfeñas. Muchas gracias. En turno de intervenciones, interviene en primer lugar el Grupo Socialista. Señor Abreu, tiene 5 minutos. Gracias, presidente. Ha tardado usted, señor Meca, en hablar de políticas sociales 6 minutos, de la lectura que ha hecho de su intervención. 6 minutos a hablar de políticas sociales. Eso es prueba del carácter que le dan y de la importancia que le dan al estado del bienestar. En segundo lugar, habla de criterios no claros por municipio. Es la primera vez que se aprueba un plan de cooperación municipal pactado con todos los municipios de esta isla y por unanimidad se ha redistribuido ese recurso económico. La primera vez. Se ha recuperado lo que precisamente el Partido Popular en la legislatura anterior olvidó y dejó, para aplicar políticas no claras y coordinadas y solidarias en la isla de Tenerife. En tercer lugar, carácter electoralista. Le voy a decir algunas de las enmiendas electoralistas y de competencias propias que usted quiere que aprobemos hoy. Que se contrate un socorrista para que mantenga la vigilancia en la costa del norte de Tenerife durante todo el año y estar presente en casos de emergencia. Enmienda número 123. Esta es la responsabilidad y la corresponsabilidad en la Ley de Desarrollo Presupuestario que usted aplica en el carácter electoralista. Miren, han presentado una enmienda a la totalidad y han presentado 160 enmiendas. La enmienda a la totalidad, le digo a los medios, es una página. La enmienda a la totalidad es una página. Es decir, el presupuesto del Cabildo, 764 millones de euros, si no me equivoco, y ellos han presentado enmiendas en base a una bolsa común que hacen para todas las enmiendas, para las 160, en torno a 25 millones de euros. La quitan de las empresas, de acción exterior, de contingencia, del ITER, de publicidad y de incremento de recaudación del IGI y Arayén, que no se sabe cuánto es. Vamos a suponer que hagamos un esfuerzo de responsabilidad nosotros desde el Gobierno, haciendo el trabajo que ustedes tenían que haber hecho en la oposición, un trabajo riguroso, serio, y calcular bien las enmiendas y estudiarse bien las enmiendas, prepararlas con rigor, pero nosotros hemos sumado 25 millones de euros. Eso es el 3% del presupuesto del Cabildo. Solo el 3% del presupuesto del Cabildo. Esas 160 enmiendas. Y ustedes presentan una enmienda a la totalidad por los 764. Saco conclusión de que el 97% del presupuesto ustedes están de acuerdo con él y están a favor de él. Porque solo han presentado enmiendas por 25 millones. El 3% de los 764 millones de euros. Señor Meca. Señor Alarcó, que es presidente portavoz, más rigor a la hora de presentar las enmiendas y de trabajar por la isla. No se pueden presentar las enmiendas sin cuantificar, sin decir en el lugar. Otra enmienda, creo que es la 73, proponen ejecutar una iglesia y una plaza, pero no dicen el lugar del municipio, ni el recurso que cuesta eso. Esa es la enmienda 73. Esas son las enmiendas electoralistas trabajadas por el Partido Popular. Y reitero, ese 3% no es objeto de un folio. Esto es mucho más serio, trabajar por las políticas de equilibrio territorial en la isla de Tenerife. O la enmienda que presentan de carretera. Y voy a hacer un recorrido formal de los últimos 6-7 meses. Este Pleno aprobó por unanimidad declarar de interés general el anillo insular de carretera, con el señor Antonio Alarcó a la cabeza. En el Senado, escasos días después, votó en contra. Este Pleno del Cabildo aporta 4 millones de euros al anillo insular de carretera para que esa extraordinaria labor que venimos haciendo de la Consejería de Carreteras de este Cabildo pudiéramos terminar el tramo Santiago del Teide, Barranco de Erques en Adeje. Y hoy presentan
pues como 40 o 50 enmiendas relacionadas con carreteras para hacer aceras, que no es una competencia del Cabildo, sino son competencias municipales. Pero, sin embargo, donde tiene que estar la lealtad a la ciudadanía de Tenerife, que es en las Cortes Generales apoyando los presupuestos para con Canarias, como han hecho otros senadores y diputados, en este caso el señor Alarcó no lo hace, ni estudia el presupuesto. Y esa es la realidad del convenio de carreteras, la enmienda que hacen al convenio de carreteras. Esa lealtad con Tenerife se debe de poner y se pone de manifiesto aportando recursos económicos en el presupuesto, no en una enmienda para que hagamos aceritas en cualquier esquina, que por supuesto que son bien recibidas por la ciudadanía, pero no en carreteras insulares, que es ilegal ponerlas además, por seguridad de los propios peatones. Entonces han hecho no la carta a los Reyes Magos, la carta a Papá Noel. Las enmiendas han sido la carta a Papá Noel. Y miren, y otra última enmienda, señor presidente, la 200... Señor Meca. Hay una enmienda que es la joya de la corona, que es la número 4, que el señor Alarcó, en ese alarde de que eliminen todas las empresas, dice de crear una promoción de la sanidad pública. Le recuerdo que usted ha votado a favor de eliminar la Fundación Sanidad y Salud, que esa Fundación Sanidad y Salud, entre otras cosas, para el bienestar de la sanidad pública en esta isla, aportó ética y literatura, estudios de la temperatura de los suelos y la fortuna de hacer fortuna. Esa es la enmienda a la joya de la corona del presupuesto del Partido Popular para la solidaridad de Tenerife, 256.327 euros. Eso es lo que se gasta el IA, lo que invierte el IA en políticas sociales al día, en vez de tener dinero para publicitar la sanidad. Lo que queremos es una sanidad pública, no privada. Tercer turno, inicia la intervención del Grupo Socialista. 2 minutos. Gracias, presidente. Desde luego es una pena y una suerte para quien ha redactado las enmiendas, que estoy seguro que no forma parte de todo el Grupo Popular. Es una suerte que no se pueda discutir cada una de ellas, porque algunos miembros del Partido Popular que han tenido responsabilidades de gobierno no hubiesen presentado las enmiendas que han presentado. Estoy convencido. Y este es el presupuesto que necesita Tenerife. Es un presupuesto equilibrado, un presupuesto social, un presupuesto que piensa en las personas y no es el presupuesto que pretende con la enmienda a la totalidad del Partido Popular. Un partido que se precie, que trabaje de forma rigurosa los recursos económicos, hubiese presentado una alternativa a los 764 millones de euros. Y no lo ha hecho, lo ha hecho solo con 160 enmiendas que algunas de ellas, y no es un insulto ni agresividad, rozan el ridículo político. El ridículo político. Porque no se puede hablar de eliminar las empresas intentando crear otras y no se puede hablar de competencias impropias cuando se contrata a un socorrista, que bastante falta hace, pero hay que buscar otros medios, no el presupuesto del Cabildo. Y, por lo tanto, me gustaría resaltar ese trabajo que han hecho los técnicos del área, vuelvo a reiterar, esos técnicos de día a día, fines de semana, trabajando por la situación económica, trabajando para que hoy podamos disfrutar aprobando unos presupuestos solidarios para la isla de Tenerife, equilibrados. Es la primera vez que no se acude a un recurso económico de préstamos para invertir y para la solidaridad de la isla de Tenerife y, por lo tanto, ese trabajo por las personas quiero ponerle ese agradecimiento a todo el equipo técnico de Juan Carlos y de las diferentes áreas. Y estamos convencidos que apoyaremos desde el equipo de gobierno este presupuesto porque es un proyecto de presupuesto solidario, pensando siempre en las personas, y esta isla es mucho más cohesionada al final de este mandato con el presupuesto que vamos a aprobar que en otras épocas con recursos económicos mucho más abundantes y que no se priorizó ni desde el área que dirige el PP en algunas áreas, ni tampoco desde el Gobierno regional, cuando había incompetencia en el consejero de Economía y Hacienda y quien es hoy ministro y que se sienta en ese Consejo de Ministros y que debería de tener un grado de lealtad con esta tierra. A eso me refería cuando no se aprobaron enmiendas que sí se hicieron con la presión de diputados y senadores de otras comunidades autónomas y que uno quiere que a la ciudadanía de Tenerife la representen con esa solidaridad y con esa lealtad. Reitero mi agradecimiento y un trabajo social para la isla de Tenerife, para los tinerfeños y tinerfeñas.